Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar la serie de videos relacionados con los comandos de Linux para la terminal. A partir de este momento, en los videos que corresponden a los comandos, voy a agregar este recurso en la primera diapositiva para que la persona que va a asistir el video tenga de antemano conocimiento de cuáles son los comandos que se van a tratar y ver si en el momento desea o no asistir a este video o desea buscar un video posterior. Ok. Ya habiendo hecho esa aclaración, vamos a comenzar. Yo podría presentar todos esos comandos de una manera teórica, tal y como están presentados en estas diapositivas, pero he decidido hacerlo de una manera más práctica. Entonces, teniendo en mente estos comandos, vamos derecho a nuestra terminal en Linux. Muy bien. Entonces, en este punto terminamos el video anterior, en donde yo les decía que necesitábamos una terminal para practicar todos los comandos de este curso. Entonces, ya estando en la terminal, vamos a comenzar a practicar todos los comandos que se citaron en la primera diapositiva. Debemos recordar que si no está en este punto, debe referirse al video anterior para montar todo su ambiente de trabajo. Okay. El primer comando que quiero que veamos se llama man y se refiere al manual. Entonces con man yo puedo ver o consultar el manual de un comando. Si yo presiono en este momento solo man, él no sobre qué página desea consultar, es lo que le está preguntando. Entonces yo podría decirle, no, muéstreme el manual del manual. Entonces aquí yo puedo ver toda la información relacionada con el comando man, que es precisamente la referencia electrónica del manual. ¿Listo? Entonces, la forma en que este man presenta la información tiene la siguiente estructura: el nombre del comando, un resumen de todos los parámetros que yo le puedo dar al comando, y aquí quiero hacer una salvedad. En este curso, y seguramente en todos los que usted va a encontrar en internet, no se hace un manejo exhaustivo de todos los parámetros. Solo el man tiene todo este mundo de parámetros. Imagínense todos los demás comandos que tiene Linux. Entonces lo que vamos a hacer es un enfoque práctico de usar los comandos con los parámetros que necesitemos para resolver problemas muy puntuales. Y ya será la persona que asista a los videos que utilice los manuales para profundizar un poco más dependiendo de su necesidad particular. Después de esa sinopsis hay una descripción en donde se habla un poco del comando. ¿Sí? Observe que con las flechas yo puedo subir y bajar en la información o presionando la barra espaciadora yo puedo saltar de páginas. Entonces en algunos comandos hay algunos ejemplos al final, otros no. Y al final tenemos una descripción más detallada, algunos valores predeterminados para este ejemplo, algunas opciones donde se detallan todos los parámetros del comando, observe que son bastantes, y quiero resaltar algo al final del comando acá. Acá yo puedo ver también algunas variables del sistema, que vamos a tratar de eso, unos archivos donde se encuentra toda la información del manual, también me permite o me refiere a otros comandos que debería ver, la historia en este caso del manual, etcétera, etcétera. Muy bien. Ya habiendo visto que podemos ver el man del man, o sea, el manual del manual, podemos utilizarlo para ver el manual, por ejemplo, de otro comando, en este caso el ls. Entonces ahora sí miren acá que me dice el comando ls es para listar el contenido de un directorio, y observe que ahora está en inglés. Entonces porque lo instalamos en español habrán cosas que están en español, otras estarán en inglés. Solo faltará de pronto actualizar la documentación de Linux para que todo esté o de una u otra forma, o la configuración. Pero bueno, a lo que venimos. Entonces tenemos acá ls, el comando para listar el contenido de un archivo, y de nuevo aquí están los parámetros que yo puedo utilizar, ¿cierto? Menos a, menos b mayúscula. Observen que las mayúsculas y las minúsculas tienen significados distintos, entonces hay que tener cuidado con eso. También observe que para algunos casos yo puedo utilizar, por ejemplo, la forma abreviada menos a, o una forma más legible que es doble igual, doble de menos, y una palabra o varias palabras como en este caso. Entonces menos a significa lo mismo que esto. Entonces ya uno decide cuál de los dos usar, si quiere ganar legibilidad o quiere ganar velocidad a la hora de escribirlo. Sobre todo más adelante que hagamos scripts al final del curso, entonces seguramente preferirá usar esto para que los scripts sean más legibles que en lugar de esto, pero igual ambos son válidos, ¿cierto? Ahí está el manual. Muy bien. Entonces ya sabemos que ls me permite ver el contenido de un directorio. Entonces yo le puedo decir ls y efectivamente me muestra
que el directorio en el que estoy en este momento contiene estos elementos. Ya vamos a entrar un poco más en detalle de qué significa. Vamos a pedirle que nos muestre el manual del comando rm. Entonces me dice aquí que rm es para remover archivos o directorios. Y de nuevo aquí está la descripción, todos los parámetros que ese comando tiene, los comandos que están referidos de él, etcétera, etcétera. Ahora, yo puedo también utilizar otro comando que se llama approx para determinar cuáles son todos los comandos que están relacionados con algo que yo quiero. Por ejemplo, approx de USB. Entonces me dice que todos estos comandos que están en esa lista están relacionados de una u otra manera con la USB. Por ejemplo, aquí está el comando lsusb, ¿cierto? O hay otros comandos relacionados, por ejemplo, con este, actualización, USB Vice, bueno, en fin. Puedo buscar otro tema. Yo quiero todo lo que tenga que ver con discos. Entonces aquí me muestra todo lo que tiene que ver con discos, SD, bueno, UDIX, toda la información que es relacionada sobre disco, FDIX, en fin. Sobre, por ejemplo, archivos, files. Entonces ahí está, información relacionada con files. Entonces ya tenemos dos recursos importantes. El primero, que me da todos los comandos relacionados con una temática de interés. Y el segundo, que me da una información detallada de esos comandos de interés. Por ejemplo, yo quisiera saber qué es esto de zcat. Entonces yo vengo acá y le digo man zcat. Y ahí me da la información de ese comando. Entonces en este curso no vamos a ver todos los comandos que el Linux soporta. Sería demasiado largo. Vamos a ver unos comandos con los cuales podemos movernos fácilmente por un servidor, por un computador al que tengamos acceso. Pero ya será la motivación de la persona que asista a los videos y al tutorial quien se motive a investigar un poco más sobre nuevos comandos y nuevas cosas que Linux tiene. Muy bien, pero uno a veces no quiere toda esta información. No, yo quiero saber rápidamente qué hace ese comando. Entonces existe otro comando que se llama what is y le digo zcat. Listo. Entonces ahí me dice rápidamente para qué sirve ese comando, ¿cierto? Aquí está. Comprime o expande los archivos, ¿cierto? Ya si quisiera más información, entonces sí tendría que usar man para que me muestre esa misma información, ¿cierto? Aquí está, mírela, que es la forma, el resumen, y ya entro a detallar pues en el uso de ese comando, los parámetros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tal vez hayan hasta ejemplos en la parte final, no siempre los hay, pero muchas veces sí los hay. Muy bien. Ahora, el manual tiene miremos acá un momento la información del manual mismo. El manual está dividido por unas secciones, que son esto que está acá. Observen acá. Tiene unas secciones. Entonces hay una sección 1 que tiene que ver con programas ejecutables. 2, llamadas al sistema. 3, llamadas a las bibliotecas y así sucesivamente. Entonces cuando yo consulto una orden en el manual, en esta parte me dice cuál es la sección, acá, la 1, relacionada con ese comando, de la información que me está mostrando. Entonces veamos un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, man, del comando printf, entonces aquí me está mostrando la información de la sección 1 relacionada con printf. Si recordamos, la sección 1 tiene que ver con los comandos en general. Vamos a mirar si es verdad. Sección 1. Aquí está, programas ejecutables, programas en general. Pero resulta que ese programa, ese comando printf, también tiene una explicación en términos de las llamadas a las bibliotecas. Vamos a ver si es verdad. Entonces yo le digo man de la sección 3, muéstreme printf. Entonces me dice sí, mire que ahora estoy con la información 3, que es el llamado a las bibliotecas, y para los que tienen conocimiento de ese se dan cuenta que esto tiene que ver con eso, con llamadas al printf en C, las bibliotecas y todo con C. Ahora, mira que cuando vimos el man del printf solito, él está al final, él nos dice, vea también, aquí está, vea también, printf en la sección 3. Entonces mire que yo puedo ir estudiando los distintos comandos, ver ellos cómo se relacionan, si están en más partes del manual, etc. ¿Cierto? Incluso puedo sacar toda esa información en archivos ya para imprimir si fuera el caso. ¿Sí? Pero pues vamos a hacer bien con el planeta y podemos ver todo de manera digital. Muy bien. Otro comando muy importante es el comando date.
Con el comando days yo puedo mirar cuál es la hora, fecha del sistema en el que estoy usando. Eso es importante porque los servidores especialmente tienen que tener la fecha y la hora bien configuradas para evitar problemas con la comunicación con otros servidores de otros sistemas. Bueno, eso en general en todas las máquinas, pero especialmente en los servidores. Entonces con date yo puedo consultar cuál es la hora del sistema. Si la hora estuviera equivocada, yo podría hacer date menos s, que es un parámetro, y dar aquí la nueva hora, ¿cierto? El detalle, y es muy importante tenerlo presente, es el siguiente. Si yo quiero decirle que estamos a 31 de mayo del 2020 y le presiono Enter, él me debe dar un error, porque esta no es una operación permitida para un usuario común y corriente. Yo en este momento, véalo acá, soy un usuario de la máquina. Entonces, como usuario normal de la máquina, yo no puedo hacer ciertas operaciones, porque puedo desconfigurar o dañar el mismo sistema. Entonces, resulta que el computador, el sistema en Linux, tiene algo que se denomina un administrador, un superusuario, que se denomina root. Entonces, es solo el root o quien tenga los privilegios que el root da quien tiene la única autorización para hacer este tipo de operaciones. Entonces, más adelante en este curso, no en este video, le voy a enseñar cómo desde un usuario normal con ciertos privilegios sí puede hacer ciertas operaciones. Esos privilegios, por supuesto, se pueden quitar o asignar a otros usuarios, pero este usuario que se instala por defecto sí tiene permisos para ejecutar comandos de privilegio de superusuario. Obviamente si conoce la clave del superusuario. Si recuerdan, en el momento de la instalación la dimos. Muy bien. Ahora, existen otros comandos que me dan información del sistema y eso es muy interesante porque cuando yo me conecte a un servidor, pues yo quiero a veces saber en qué tipo de servidor estoy. Entonces yo puedo decir arch y este señor me va a decir cuál es la arquitectura del sistema que estoy usando. Si ustedes recuerdan unos videos anteriores, yo les mencionaba que el Linux se puede instalar en distintas arquitecturas. En este caso estoy en una arquitectura x86, llámese Intel o AMD del procesador, de 64 bits. Pero ya sabemos, ya lo habíamos mencionado, que existen otro poco de arquitecturas. Entonces con este comando yo me doy cuenta qué arquitectura es. En Linux existen cosas que se pueden hacer con diferentes comandos. Entonces hay otro comando que se llama uname "-m", el cual yo también puedo consultar cuál es la arquitectura. Entonces habrán sistemas donde esté uno, esté otro, o no esté ninguno, o estén ambos. Entonces es bueno conocer distintas formas de hacer lo mismo. Uname, como ya vimos, manual de Uname, tiene también varios parámetros. Con "-a" puede ver toda la información, o "-alt", como le guste más. Y el que acabamos de usar fue "-m", entonces podemos bajar un poco. Y me imprime aquí el nombre del hardware o de la máquina, ¿sí ven? Entonces yo puedo ver con Uname otra información, ¿cierto? En este caso vamos a colocarle "-r" para mirar la versión del kernel de Linux. Entonces vamos a decirle uname "-r". Y me dice que en este momento yo estoy usando la versión 5.0.0-32 genérica del Linux. Si ustedes están pendientes de las noticias de Linux, se da cuenta que Linus Torvald, que es el creador de Linux, saca frecuentemente nuevas versiones. Entonces, aunque es bueno estar actualizado, no es muy recomendable estar en la última versión siempre, por problemas, por cosas que se van detectando. Entonces, si usted quiere saber cuál es la versión que tiene actualmente, sería esta. En el curso 2 de Linux que damos en la universidad, enseñamos cómo descargar el último kernel, compilarlo y dejarlo totalmente operativo en el sistema. Pero podríamos también esperar a que Linux Mint, por ejemplo, actualice los repositorios para estar actualizando el kernel y otras cosas de manera más automática. Pero allá en el curso 2 sí se enseña cómo hacerlo directamente de la página del kernel y descargar la última versión. Pero bueno, continuemos. Entonces retomemos el comando ls. Entonces con el comando ls yo puedo ver qué hay en esta carpeta. En este caso está esos elementos que están ahí, descargas, escritorios, música, ¿cierto? Pero yo no sé si esos archivos o eso que aparece ahí son archivos o son directorios. Entonces yo puedo utilizar ls-f mayúscula. Entonces sí, todo lo que aparezca con este enlace al final quiere decir que son directorios. Claro, uno podría ver que esto está en un color diferente, en un azul, y ese azul me dice que es un directorio. Cuando hayan archivos allí, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, van a salir de otros colores. Pero eso está bien si mi terminal es a color, pero no siempre yo tengo una terminal a color, especialmente cuando me conecto a los servidores remotamente, que es una práctica que hacemos en otro video.
Entonces vamos a mirar cómo va a ser eso así. Con ls yo le puedo dar otro parámetro, puedo darle "-l", y "-l" me muestra la misma información pero con mayor detalle. Entonces mire que aquí está descargas, documentos, ¿sí ven? Escritorio, imágenes, pero me dice además acá una serie de letras que vamos a trabajar en un video posterior, que son una serie de permisos que le puedo dar, ya sea al usuario, al usuario dueño del directorio carpeta, al grupo al que pertenece ese directorio carpeta, si pueden o no escribir, leer, ejecutar, etcétera, etcétera. Pero aquí la primera letra me dice que efectivamente esto que está acá es un directorio. Entonces tengo ya dos formas, una con "-f" y ver si aparece con slash, o dos, hago un "-l" y veo que aquí aparece la letra D, que quiere decir que es un directorio. Ahora, yo puedo además colocar un "-a". "-a" me muestra una serie de archivos que no aparecen en un listado simple con ls. ¿Por qué? Porque son archivos ocultos. Los archivos ocultos en Linux comienzan siempre con punto. Entonces todos estos archivos que son punto están ocultos a un ls normal. Mire que no aparece. ¿Listo? Si yo quisiera ver los ocultos, pero además en listado, pues simplemente le agrego la L que vimos aquí arriba. Entonces la A de muéstreme todo y la L en forma de listado. Entonces aquí aparece. Entonces mire ahora sí que estos que están acá son archivos. Este es un archivo. ¿Por qué sé que es un archivo? Primero el color. Pero si yo no tuviera la pantalla color me doy cuenta que aquí no está la letra D. Entonces es un archivo. Aquí pueden aparecer otras letras, L, S, que vamos a ver después. Pero por ahora tenemos ese guión que indica ahí que es un archivo y D, que es un directorio o carpeta. ¿Correcto? Muy bien. Pero esto que estamos viendo en este momento es el contenido de qué carpeta. Entonces yo puedo utilizar pwd para mirar cuál es la carpeta en la que estoy. Entonces, en este caso estoy en el home Hugutier. Entonces el home es un directorio por defecto que traen los sistemas Unix para almacenar las carpetas personales de los usuarios. En este caso mi usuario es Hugutier, entonces la carpeta personal de él sería Hugutier dentro de la carpeta home. ¿Estamos? Bueno, pero si yo quisiera moverme entonces entre otras carpetas, ¿qué comando utilizo? Entonces utilizo el comando cd. El comando cd, al igual que otros comandos relacionados con archivos y directorios, utilizan unos elementos que son el punto, el punto y el slash. Entonces ellos sirven para hacer un direccionamiento relativo o absoluto. Relativo, ¿qué quiere decir eso? Entonces que yo utilizo punto, quiere decir que se devuelva a un directorio anterior. Entonces si estoy en Hugutier, el directorio anterior es el home. Vamos a ver si es verdad. Enter. Y si le digo pwd, me dice que efectivamente estamos en el home. Y si repito el mismo comando, cd punto, entonces el anterior al home es el raíz, que es el primer slash. Enter. Entonces mire que es relativo al lugar en donde yo estoy. Si yo estaba en el Hugutier, un cd punto, hace una cosa, y si estoy en el home, el mismo comando cd punto, hace otra. Entonces, bueno, hace en el sentido de que sí se devuelve el nivel anterior, pero el nivel anterior cambia. Aquí fue el home y aquí fue el raíz, dependiendo del lugar en el que yo esté. El otro comando, cd, por ejemplo, solo enter, me lleva otra vez al home. Mire otra vez, home. El otro comando es el cd de forma directa, entonces absoluta. Entonces yo le digo aquí, vaya al raíz. Inmediatamente él va al raíz, ¿sí ven? No tengo que usar los punto. Entonces es relativo con puntos para decir el directorio anterior o el anterior a él, o absoluto cuando yo coloco slash tal cosa. Entonces veamos otro ejemplo. Si yo quisiera ir al raíz, puedo hacerlo de esta manera como lo acabé de hacer, o decirle, como estoy en el Hugutier, entonces vaya al home, vaya al raíz, ¿cierto? Mire que estoy en el Hugutier, el nivel anterior es home y el nivel anterior es el raíz. Enter. Y pwd y me dice que estamos en el raíz, ¿correcto? Entonces ya aprendimos a movernos con el cd. Yo puedo decirle ls aquí y ver que aquí hay otros directorios y otros archivos aquí, ¿correcto? Vamos a ver un ls-l y aquí vemos, por ejemplo, que esto que está acá tiene otra letra, una L, que es un enlace. Si ve el color cian es diferente. Aquí es blanco, entonces es un archivo, ¿cierto? Aquí es una carpeta, un directorio. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que signifique esto, aquí van a cambiar algunas letras. Hay otra que es una S que vamos a ver posteriormente. Pero todo esto que son directorios, entonces yo podría pasarme a ese contenido. Pues pásese a la carpeta llamada etc, ¿cierto? ls y ahí sale toda la información que hay allí. Ahora,
Si yo regreso acá y miro ls, yo me doy cuenta que hay un poco de nombres aquí un poco extraños. Bin, boot, cd, home, etc, deb, lib. Entonces esa es la estructura general de un sistema Unix, en este caso Linux. Entonces vamos a mirar esta imagen que nos va a dar un poco de luces al respecto. Perdón. Entonces cuando yo hable de slash, me refiero al directorio raíz, de ahí donde comienza todo. Cuando hable de slash bin, o sea, este que está aquí, es donde están los ejecutables de uso general. Slash boot, que es este que está aquí, es la configuración de arranque del sistema. Deb, todo lo que son dispositivos. Aquí quiero resaltar algo, en los sistemas Unix en general, todo son archivos. Usted puede acceder al teclado a través de un archivo, al mouse a través de un archivo, a la pantalla, a la memoria, todos son archivos, todo. Entonces en Dev están todos los archivos relacionados con los dispositivos. En etc, que fue el que entré hace un momento, están todo, o deberían estar todos los archivos de configuración del sistema. Entonces si queremos hacer un cambio en la configuración, pues ese sería el primer lugar ir a buscar esa información. Home, lo que yo le mencionaba, es el lugar en donde se almacenan los directorios de los usuarios. En este caso, si vemos acá, el home solamente tiene uno, que es el único usuario que hay allí. Bueno, home. Lib o lib64 son las librerías, ya sea de 64 bits o de 32. Aquí son los archivos que se han recuperado por fallas en el sistema. Bueno, en fin, entonces los archivos de terceros. Esta carpeta es muy interesante porque si tengo los permisos adecuados, yo puedo ver los archivos que hay allí. Y esos archivos se crean mientras se ejecuta el sistema, y es toda la información de todos los procesos en la memoria, de la información de los procesadores, bueno, en fin, un poco de información avanzada que vamos a ir viendo a medida que avance el curso. El mismo root, que es el usuario administrador, tiene su propia carpeta. Esta es la carpeta del root. Aquí están los archivos del sistema, bueno, información del sistema, una carpeta temporal en donde podemos grabar cosas y periódicamente el sistema va eliminando esos archivos. USR, que puede ser de usuarios, son aplicaciones de uso general. Y var es en donde se almacena la información que cambia, como los archivos de bitácora del sistema, los logs, o bases de datos cuando tuviera, o las bases de los servidores web que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es más o menos la estructura general de esto que aparece acá, de todas estas carpetas. Entonces, bueno, tener en mente el uso de cada carpeta también para saber dónde buscar algo y no perdernos en este mar de carpetas que se instalan inicialmente. Muy bien, entonces voy a dar CD nuevamente para ir a nuestro home. Ya vamos a seleccionarnos, efectivamente estamos en nuestro home. Entonces resulta que en nuestro home yo también puedo hacer lo siguiente. Vamos a mirar algo. Yo puedo utilizar CD-. Resulta que la última vez en la que yo estaba en el home, véalo, aquí está. Entonces, si yo digo CD-, él me lleva al home. Pero hagamos un salto más lejos. Vamos a, por ejemplo, quiero ir a var y quiero ir a logs. Entonces, logs, enter. Entonces ahí en este momento está en var logs, ¿correcto? Si yo me muevo a mi directorio personal, ¿cuál era el último directorio en el que yo estaba? En este caso yo estaba en var log. Entonces yo no tengo que volver a escribir todo esto, simplemente digo cd- y él me lleva a var log. O sea que cd- me lleva al último directorio en el cual yo estaba. Entonces aquí cd- me llevó al home porque yo estaba en el home la última vez. Pero cd- aquí me llevó al var log porque fue el último directorio en el que yo estaba. Entonces también es muy interesante ese recurso. Otro también muy interesante es cuando yo digo cde, pongo el símbolo acá de la ñ y coloco el nombre de un usuario. Entonces eso me lleva a la carpeta de ese usuario, al home de ese usuario. Mire acá, y precisamente me llevó al archivo, a la carpeta home de ese usuario. Entonces todas esas cosas las necesitamos para para aprender a movernos dentro del sistema. Muy bien. Quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar algo. Yo puedo también utilizar la tecla tabulador para que me ayude a completar las cosas. Por ejemplo, si yo hundo D nomás y hundo tabulador, él me dice, venga, ¿qué es lo que usted quiere escribir? ¿De descargas o documentos? Tuve que presionarlo 2 veces para que él me muestre las opciones. Entonces yo digo, no, documentos, hundo solo la O y ya no hay ningún otro archivo de directorio que comience con DO. Entonces cuando hunda tabulador, él me va a completar la información. Entonces el aprender a usar ese tabulador me va a ayudar a escribir las cosas más rápido. Entonces recomiendo usar mucho el tabulador para eso. Bueno, vamos a borrar la pantalla con el comando clear y listo, ya estamos. ¿Dónde estamos ubicados? En el home.
Entonces vamos a aprender algo. Vamos a aprender a crear directorios. Entonces el primer comando que vamos a ver se llama mkdir para crear directorios. Entonces voy a crear un directorio llamado mp3. Enter. Vamos a dar un ls y efectivamente aquí tenemos el directorio mp3. ¿Listo? Pero de pronto no necesitamos un mp3, necesitamos dos directorios además. Entonces yo voy a crear mkdir, voy a poner salsa y uno que llame rock. Enter. Entonces miren que él me creó inmediatamente el directorio rock y el directorio salsa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, pero yo podría también perdón, puedo también eliminar esos directorios. Entonces yo puedo decirle acá rm dir y decirle salsa. Y efectivamente, ¿qué hicimos? Eliminamos el directorio. Entonces no hay problema. Ahora, si yo quisiera crear un directorio mkdir, por ejemplo, que llamémoslo aquí imágenes, imágenes, slash, públicas, enter. Si le doy enter en este momento va a dar error, porque ningún directorio de estos se llama img. Vamos a ver si es verdad. Da error, ¿sí ven? Porque este no existe. Entonces ya vimos que si yo lo escribo así, él me crea un directorio img. Si lo escribo así, me crea dos directorios, img y al lado públicas. Pero no, yo quiero los dos. Entonces para hacer los dos, entonces vamos a utilizar un parámetro adicional. -p img slash públicas. Enter. Entonces observemos que ya me creó acá img, pero públicas no está aquí afuera. Públicas está dentro. Entonces podemos ver el contenido ls de img. Y observen que ahí aparece públicas. Entonces con mkdir yo también puedo crear directorios en una estructura distinta, ¿cierto? Con -p puedo crear directorios dentro de otros y si no existe toda la ruta, él crea la ruta. Pero sigamos borrando por un momento. Entonces yo le digo, por ejemplo, borrar rock. rmdir. Borrar rock. Lo borró, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando yo intente decir rmdir de img? Entonces ahí debe marcarme un error porque dentro de img hay otro directorio. Entonces me dice, ese directorio no está vacío. Entonces no puedo con rm solito, así sin ningún parámetro adicional, eliminar ese directorio. ¿Cómo lo vamos a borrar cuando tiene información? Entonces le vamos a decir rm, que se va a utilizar para borrar también directorios, menos r, quiere decir que lo haga recursivo de ahí para img. Entonces le damos enter y observemos que ya no está img. Hasta ahí vamos. O sea que el único directorio que hasta ahora está de los que creamos ahorita es mp3. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hemos podido listar el contenido de un archivo, de un directorio, hemos podido navegar entre los directorios con cd, hemos podido crear y eliminar directorios, sea que estén vacíos o no. Bueno, ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear un archivo. Entonces, para crear un archivo vacío, por ahora vacío, vamos a usar el comando touch. Touch es de tocar. Entonces, creemos un archivo llamado carta. Enter. Entonces, observemos ls y aquí aparece carta, ahora sí de otro color, porque es un archivo, no un directorio. Vamos a hacer un listado y vemos acá que tenemos carta y es un archivo, mire que aquí no aparece con algunos permisos que no he explicado, lo vamos a hacer en un video posterior, que es de Hugutier y pertenece al grupo Hugutier. Y esta es la fecha de creación, ¿cierto? Marzo 25 a las 4:12 de la tarde. Pero yo a veces necesito crear, por alguna razón, un archivo, pero de una determinada fecha. Entonces yo digo acá, touch, -t, ¿cierto? Voy a colocar acá, que es del 2020, solo pongo 2020, 12 que es diciembre, 25 y voy a poner esto, ahorita miramos por aquí. Y le voy a poner carta 2. Enter. Entonces miremos, ls. Mire que acá aparece carta 2 como otro archivo, aquí está. Cuando yo hago el listado hacia abajo me va a decir que este segundo carta 2 fue creado en diciembre 25 del 2020. Este que creé sin ningún parámetro adicional es en marzo 25 a las 4 de la tarde. Yo también puedo indicar la hora y para eso son estos 4 ceros del final. Bueno, hasta ahí ya aprendimos a crear archivos vacíos. Mire que no ocupan ningún espacio acá. Yo puedo también cambiar el nombre de uno de estos archivos. Entonces yo puedo decir mb, que va a ser mover, entonces me va a permitir no solo cambiarle el nombre, sino moverlo para otra carpeta. Entonces vamos a cambiar el nombre de carta 2
por lista de compras, enter. Entonces observe que es, muévame este archivo con este nombre, entonces cámbiale el nombre realmente, véalo, aquí está, lista de compras. Pero si yo quisiera no cambiarle el nombre, sino moverlo, vamos a moverlo, mover carta al directorio MP3. Entonces este no es el nuevo nombre, este es el nombre de una carpeta, entonces él va a coger este archivo y lo va a mover para esa carpeta sin cambiar el nombre. Vamos a ver si es verdad, ls, y efectivamente no está, y cuando yo le diga que me muestre el contenido de MP3, nos damos cuenta que allá está el archivo. O sea, lo que hicimos fue cambiarlo de directorio. Aquí es muy importante el uso del direccionamiento relativo, porque yo le puedo decir así, mueva de la carpeta MP3, ¿sí ven? El archivo carta a esta carpeta. Entonces recordemos que punto se refiere a esta carpeta y punto punto a la carpeta anterior. Entonces vamos a ir a esta carpeta. Y efectivamente debió haber quedado aquí, veanlo, ahí está. También podría hacerlo así, mueva de la carpeta home Gutiérrez el archivo carta para la carpeta, por ejemplo, home Gutiérrez mp3. ¿Sí? También lo puedo hacer. Entonces yo puedo combinar todo lo que hemos visto para mover archivos, para copiar archivos, para borrar carpetas, sin moverme de la carpeta en la que estoy, ¿cierto? Yo puedo utilizar todo eso. Muy bien. Entonces, de nuevo miremos que está lista de compras nomás y miramos el contenido de directorio MP3 y esta carta. Pero si lo quisiera yo no era mover ni cambiar el nombre, sino sacar una copia, entonces utilizo otro comando que se llama cp. Entonces cp, yo le digo lista de compras, sáquele una copia a este directorio. Entonces, vamos a ver, enter. Digo ls y efectivamente aquí está lista de compras y cuando le diga lista en mp3 me aparecen los dos. Entonces ya tengo cp para copiar el archivo y mb para mover el archivo. También podría hacer los distintos usos del cp, como lo vimos ahora con el move, con el punto punto y el punto. Ahora, algo que es muy útil es poder copiar todo el contenido de un directorio. Entonces yo le puedo decir cp -a y decirle cópieme todo el directorio bin, ¿sí?, a la carpeta mp3. Entonces, ¿eso qué hace? Eso, vamos a mirar el contenido mp3. Me saca una copia, aquí está, aquí se puede ver, una copia de todo el directorio bin. Cuando digo todo, es todo. Entonces yo puedo decir, lísteme lo que hay en mp3 bin. Están todos estos archivos. Entonces son archivos, enlaces, todo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo copio un directorio como el etc, que dentro de sí tiene otros directorios y lo quiero al mp3? Entonces, cuando yo presione enter, él va a copiar, sí, muchas cosas, pero habrán cosas que no me deja copiar por permisos, porque recuerden que yo soy en este momento un usuario común y corriente, no tengo permisos de superusuario. Entonces, cuando yo veo acá, me dice que hay permiso denegado, pero mucha de la información sí se copió. mp3, allá está etc, bueno, aquí está. Entonces yo puedo ver el contenido de esa carpeta dentro de mp3 y me doy cuenta que también, si ven, copió otras carpetas. Obviamente las que no me dejó copiar por permisos no están aquí, pero las demás carpetas sí. ¿Estamos hasta ahí? Es muy diferente cuando yo hago esto, cuando yo le digo cópieme todo lo que hay en el etc asterisco a mp3. Ahí solamente me va a copiar todos los archivos, no los directorios que hay en esa carpeta y los va a copiar en mp3. Vamos a ver qué sucede. Obviamente aquí por permisos no me deja, pero miremos que en mp3 él alcanzó a copiar mucha de la información. Cuando lo hice con el parámetro "-a", él me creó una carpeta muy organizadito y me trajo la información. Pero cuando yo replico el comando con el asterisco, estoy copiando son solo los archivos, no los directorios, porque no le coloqué un parámetro adicional para esa carpeta. ¿Listo? Entonces vamos a borrarla. ¿Cómo es que si yo digo rmdir mp3 va a decir que no está vacío? ¿Correcto? Entonces vamos a decir rm-r mp3. Aquí me pide cierta autorización porque hay cosas que tienen ciertos permisos, ciertas cosas. Listo. Listo. Vamos a mirar ls y efectivamente ya no está el directorio mp3 y hemos borrado todo lo que hay allí. Muy bien, entonces para no hacer más largo este video, vamos a parar en este punto, dejando el sistema tal y como está. Entonces vamos a borrar ese archivo lista de compras. Hacemos limpiar la pantalla y correcto, tal y cual como comenzamos el video, dejamos el sistema. Bueno, por ahora muchas gracias y espero que haya quedado todo claro. Feliz día.